Buenos días. Quiero disfrutar por unos instantes de esta música antes de comenzar con la lección del día de hoy. Para hoy vamos a comenzar a hablar de los requisitos para un apóstol. Ya que todos los apóstoles eran ancianos de la iglesia neotestamentaria, obviamente como ancianos debían cumplir los requisitos generales que se brindan en la palabra de Dios para los ancianos. Es interesante, lo primero, y esto es interesante para verlo para mucha gente que no quiere hacerlo, que quiere ser apóstol de un día para el otro. Es interesante ver que los apóstoles de Jesucristo primero fueron discípulos. O sea, ninguno fue apóstol sin ser discípulo antes. Como muchos dicen, o como dicen muchos, todos los discípulos son cristianos. Pero no todos los cristianos son discípulos. Ellos se quedaron esperando la indicación de Jesucristo para que ejercieran el llamado. Allí en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49, dice: y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió, pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que reciban el poder que viene del cielo. Recordemos esto. Estos apóstoles de Jesucristo primeramente fueron discípulos de Jesucristo y no fueron apóstoles, no fueron enviados, no comenzaron a ejercer su ministerio hasta que la promesa llegara. La segunda parte es que la obediencia es un requisito fundamental para ser un siervo de Dios, no solamente para ser un apóstol, que es lo que estamos tratando ahora, pero la obediencia, reitero, es un requisito fundamental para ser un siervo de Dios. Es como cuando alguien siembra un árbol, planta un árbol de naranjas, aunque el mismo árbol apenas tenga unas hojitas y no tenga mucha altura y es un arbolito muy pequeño, la promesa que tenés es que alguien dará, que alguien, algún día, dará naranjas. Lo ves como un árbol pequeño, con 3 hojitas, sin flores, pero sabes que ese árbol va a dar naranjas. Y por el hecho de que aún no tenga frutos, no significa que no sea un árbol de naranjas. Eso pasa igualmente en el ministerio cristiano. Dios, que nos escogió, recordemos, antes de la fundación del mundo, ya nos escogió con un propósito. Él tiene un propósito con mi vida, Él tiene un propósito con cada uno de ustedes, pero no debemos adelantarnos a los tiempos. La gente se adelanta a los tiempos, la gente quiere ir más rápido que el Señor y toman la promesa que Dios les dio en su propio tiempo y no en el tiempo que Dios quiere que la tomen. Muchos quieren ser apóstoles. Hoy en día hay como una enfermedad, todos quieren ser apóstoles. Muchos dicen que está la fiebre de la apostolitis. Pero muchos quieren ser apóstoles solamente por el nombre, por el título. Yo soy el apóstol fulano. O por estar viajando. Muchos creen que ser apóstol es sinónimo de viajar por el mundo.
Otros creen que quieren ser apóstoles por ofrecer cobertura, aunque nunca hayan predicado. Hay que esperar y saber cuáles son los requisitos de un apóstol antes de que este apóstol ejerza su apostolado. Todos quieren ser Pablos, es una frase que yo siempre digo, todos quieren ser Pablos, pero ninguno hoy en día, o muy pocos hoy en día, quieren ser Timoteos. Todos quieren ser apóstoles directos y ninguno quiere transitar el camino de ser un apóstol emergente. Tito, capítulo 1, versos 6 al 9, dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, tema que da para mucho, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al mucho vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias honestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. También está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. Un apóstol debe tener el corazón y el amor de un padre. 1 Corintios capítulo 4, verso 15 al 16 dice: porque aunque tengas 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. También debe de haber señales, milagros y prodigios. 2 Corintios 12:12 dice: con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hechos capítulo 2, verso 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 19:11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, veamos un tema específico hoy en día de los apóstoles, para ser apóstoles, y un tema que no se está cumpliendo en la mayoría de los casos. La humildad es parte de la personalidad del apóstol. Un apóstol debe caminar con humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13, pasaje que nadie quiere leer. Pero es interesante que usted lo lea, no solamente lo escuche, sino que lo lea y lo estudie detenidamente en su casa. Pues me parece que a nosotros los apóstoles, dice Pablo, Dios nos ha puesto en el último lugar como si fuéramos condenados a muerte. Lo está diciendo Pablo. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros, dice Pablo, por causa de Cristo, pasamos como tontos. Mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan como inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia, dice Pablo, y a ustedes se les respeta. Hasta hoy mismo no hemos dejado de sufrir hambre, sed y falta de ropa. La gente nos maltrata, no tenemos hogar propio y nos cansamos trabajando con nuestras propias manos. A las maldiciones respondemos con bendiciones. Somos perseguidos y lo soportamos. Nos injurian y contestamos con bondad. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así, dice Pablo, hasta el día de hoy. Vieron que es un pasaje que usted no escucha que los apóstoles lo estén diciendo, porque todos quieren ser importantes. Como se dice vulgarmente, todos quieren estar en las luces de los carteles. Pero Pablo habla de otra cosa. Por eso le vuelvo a insistir,
vaya a su Biblia y lea 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Si encuentra algunas palabras diferentes, porque yo le leí la versión de Dios habla hoy. Pero la humildad de Pablo no era fingida. Él es ejemplo, al igual que los primeros predicadores del Evangelio, que sufrieron no solo con cosas materiales, sino que inclusive con su propia vida. Y esto no te estoy diciendo de que tenés que perder tu vida para ser un apóstol. Te estoy diciendo que ser apóstol no es fácil. Un apóstol debe ser humilde. Hoy en día todos los apóstoles, o la mayoría de ellos, andan hasta con guardaespaldas, hoteles 5 estrellas, y está bien. Pero Pablo dice que seamos humildes, la palabra dice que seamos humildes. Si tiene que comer, gloria a Dios, y si no tiene que comer, también gloria a Dios. Yo he conocido, no me lo contaron, los conozco en persona, apóstoles que cuando viajan a otro país son como artistas, piden exigencias en la habitación del hotel, desde la comida hasta las sábanas, y si es un viaje largo tienen que viajar en primera clase, si no, no viajan, y te piden una suma exorbitante de dinero para poder llegar a llevar el mensaje que le fue dado de gracia. Creo que a algunos de estos se le perdieron de su Biblia lo que dice 1 Corintios capítulo 4. Y con esto no quiero decir que si Dios bendice en abundancia no lo recibamos, no seamos hipócritas tampoco. Pero es injusto que mientras muchos gastan mucho dinero en sus placeres, no piensen en los que no tienen. Si Dios nos da, compartamos con los necesitados, y si no tenemos, no nos quejemos. Porque acá lo importante no es pedir que te honren, es hacer que con tus hechos y con tu tarea los demás vean que eres un hombre o una mujer digna de honra. Nos estamos entendiendo. Jesús, el mismo Hijo de Dios, también nos enseña que no son las cosas materiales las importantes, no es donde vivamos, sino lo que hagamos. Eso es lo importante. Y perdonen que me puse duro al hablar, pero que hay cosas que me llenan de indignación y hay cosas que me violentan. Jesús, el mismo Hijo de Dios, nos enseña que no son solamente las cosas materiales. Lucas 9:58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, no tiene donde recostar la cabeza. Este mismo ejemplo le siguió Pablo de Jesús. Filipenses 4:12 y 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, un apóstol debe tener autoridad, no ser autoritarista. Un apóstol debe estar dispuesto a hablar y a escribir con autoridad cuando sea necesario corregir y cuando sea necesario traer la disciplina a la iglesia. La autoridad no es dictadura, no es que todo lo que se le ocurre al apóstol se debe hacer por aquella palabra de que acá yo soy el apóstol y se hace lo que yo dice. No. Se supone que un apóstol está en constante comunicación con Dios, pero hay que tener mucho cuidado con la autoridad, que no sea para oprimir ni para esclavizar. Pero cuando es de Dios, esa autoridad se verá respaldada por el mismo Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, los creyentes van a sentir confirmación en su espíritu de que ese hombre, de que esa mujer tiene autoridad de Dios realmente. Un apóstol tiene corazón de siervo, y si quiere ser el reflejo de Jesús aquí en la tierra, debe estar dispuesto aún a padecer a causa del Evangelio. Cuando decimos dispuesto a padecer, no es que ahora se volverá una víctima para sentirse mártir. No es eso.
Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Pablo dice allí en 2 de Corintios 11, 23 al 28, son siervos de Cristo. Yo no soy más que ellos, aunque al decir esto hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los azotes, 3 veces me apalearon, una me apedrearon, dice Pablo. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de río, peligros de ladrones, en peligro entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. Mire lo que dice Pablo. He pasado trabajos y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas y otras cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Cuántos apóstoles podremos decir como Pablo? Dice en 2 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. El verdadero apóstol siervo de Jesucristo no se queja por las circunstancias adversas, y nos quejamos siempre. Más bien le da toda la gloria a Cristo porque Él tiene cuidado de nosotros. 2 de Corintios 12, 9 al 10 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia. Un apóstol pone fundamentos bíblicos, pero también es enviado por una iglesia local en obediencia al Espíritu Santo como si fuera un misionero para predicar el Evangelio, para establecer iglesias y ministerios nuevos y para tomar la dirección y la cobertura de ministerios e iglesias ya formadas. No va a ningún lugar a decirle a las otras iglesias que ya no estén con sus fundadores, porque ahora él como apóstol tiene una nueva revelación y es de Dios que estén bajo su cobertura. Pero sí, un apóstol puede compartir con otros apóstoles experiencias y cosas que sean de bendición a sus vidas, que sean de bendición a los demás. Ayudarle con sus propias experiencias y vivencias para que los demás aprendan. El apóstol pone fundamentos bíblicos, ministrando juntamente con el profeta como perito arquitecto, dice la palabra de Dios. Pondrá un fundamento sólido sobre la revelación de Jesucristo y su palabra, encima de la cual será edificada una iglesia local. El ministerio del apóstol es principalmente poner fundamentos sobre doctrina sana, designar y establecer liderazgos sólidos en las iglesias. Y ahí lea 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 15. Entienda, los fundamentos ya están escritos. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los fundamentos ya están escritos, el canon bíblico ya está cerrado. Los que pueden cambiar son las estrategias de cómo cada iglesia trabaja, pero no con fundamentos nuevos, sino con los que ya están escritos, ¿me entiende? En esto hay que tener mucho cuidado porque han existido hombres de Dios, que Dios los ha respaldado, pero conforme van creciendo, el pueblo va idolatrando a este líder y al final este hombre se tuerce de la verdad de Dios y comienzan a compartir, a impartir falsas doctrinas. Por aquí quedamos. Mañana seguiremos hablando de que el apóstol establece escuelas bíblicas y nombrarán ancianos y harán algunas cosas más. Vamos a seguir mañana entonces con nuevo material sobre lo que tiene que hacer y ser un apóstol de hoy en día en nuestro ciclo. Bendiciones.